Y bueno, hablando de parábolas, hoy día vamos a hablar un poco de parábolas y de elipses, al menos ese es el plan de hoy. Sí, habíamos visto cómo reconocer una circunferencia es cuando los coeficientes A y B son iguales y son del mismo signo. Sí. Ahora, ¿cómo reconocemos una parábola? Pues la reconocemos porque solo aparece uno de los dos cuadrados, ¿no? Por ejemplo, que aparezca solo el x cuadrado, pero no el de aquí, o que aparezca este cuadrado, pero no el de acá. Sí, pues vamos a poner unos ejemplos y a trabajar, con esos y desarrollarlo. Vamos a ver, por aquí tengo unas parábolas en chévere que están. Ya, entonces las parábolas están muy relacionadas a lo que ya hemos visto en el primer parcial sobre la ecuación cuadrática, ¿no? Ustedes han visto una ecuación cuadrática, por ejemplo, de este tipo, ¿no? Que vimos en el primer parcial, que la podemos factorizar utilizando, o sea, podemos si quieren usar la fórmula cuadrática o podemos factorizarla, ¿no? Hay un caso de factorización, en este caso es x menos 1. Sí, o sea, el binomio al cuadrado, estoy aquí. Sí, entonces la tengo aquí factorizada, pero esto en realidad está muy conectado con la idea de la parábola, en el sentido que si yo no la igualo a cero, pero la igualo a una variable y, por ejemplo. Entonces, inmediatamente esto se va a convertir en una parábola. O sea, si ustedes ven esta ecuación, ahí está el x cuadrado, hay un término lineal, ¿sí? No hay el y cuadrado, que es la característica de una parábola, ¿no? Que no tiene los dos cuadrados. Hay uno solo de ellos y no los dos. Sí, entonces, vamos a ver. Ahora, que si yo los dibujo en un plano cartesiano, aquí el plano cartesiano, y le voy dando valores, por ejemplo, cuando x vale 0, y vale 1. ¿Qué pasa? Sí, ¿no? Cuando x vale 0, y vale 1. ¿Qué pasa cuando x vale 1? Ahí reemplazo, ¿no? 1 al cuadrado, más 1, 2, menos 2, 0. O sea, cuando x vale 1, acá x. Cuando x vale 1, y se hace 0. ¿Qué pasa? ¿No? Pasa por aquí, pasa por aquí. ¿Qué pasa cuando x vale 2? 2 al cuadrado, 4, menos 2 por 2, 4, se hace 4 menos 4, 0, más 1, 1. Cuando x vale 2, y vale 1 otra vez. ¿Bien? Y así yo podría seguir. Por ejemplo, cuando x vale 3, 3 al cuadrado, 9, más 1, 10. A 3 por 2, 6. Entonces 10 menos 6, 4, 2, 3, 4. Y, y si yo doy muchos puntos, ya ustedes se imaginarán, empieza a formarse la figura de la parábola. Más o menos será por aquí, sí.
Está chueco, obviamente, porque el dibujo así. Pero bueno, entonces, en resumen, esto que empezamos viendo una ecuación cuadrática. Miren cómo solo toca en un punto, ¿sí? Porque se acuerdan que la ecuación cuadrática es cuando, ¿qué pasa cuando y vale cero? Tenemos la famosa ecuación cuadrática que la estudiamos en el primer semestre, en el primer parcial. Y si ustedes calculan el discriminante de esta ecuación cuadrática, que era así, ¿no? B cuadrado menos 4AC, reemplazan los valores, ¿sí? Este discriminante sale cero, ¿no? B al cuadrado, que es 4, menos 4 por 1, o sea, 4 menos 4, 0. Y cuando el discriminante vale cero, significa que esta ecuación tiene solo una solución. Ya sabemos que tenía dos factores, ¿sí, no? Pero son igualitos. O sea, yo despejo x, me queda x es igual a 1, mostrando que hay una sola solución en el sentido, hay un solo punto en donde solución de esta ecuación, o que hay un solo punto en donde esta gráfica toca el cero, que está aquí, en ese punto, ¿no? Sí. Obviamente, esta no es la única parábola que hay, existen otras parábolas, pero las podemos inventar nosotros mismos. Vamos a inventar una así, a ver cómo sale. Pues ya sé, la invento por acá, estoy más cerca. Esto me saldrá una ecuación cuadrática, ¿no? Multiplico x al cuadrado, sí sería menos 3x más 2x, sería menos x, y menos 3 por menos 2, menos 6. Sí, ¿no? Menos 3 por 2, menos 6, y menos 3 más 2, menos 2. ¿Sí? El discriminante aquí es positivo, y por eso saldrá que hay dos soluciones. Ahí están las dos soluciones. Cuando yo despejo, x es igual a 3 y x es igual a menos 2. ¿Sí? Ahí están las dos soluciones. Pero ahora el ejercicio que nosotros hicimos allá es, ¿qué pasa si no está igualada a cero? ¿Qué pasa si está igualada a una variable y? Ahora se convierte, ya no es una ecuación cuadrática, ahora es una figura cónica. Está relacionada, sí, es una parábola, sí. Esta parábola pasa por dos puntos, corta el eje de las X en dos puntos. Si ustedes quieren dan valores, o también pueden hacer el ejercicio de tipear, como yo alguna vez les recomendé, ¿no? Para hacer un gráfico enseguida. Claro, debemos en realidad aprender a hacer nosotros los gráficos. Si quieren, siempre lo pueden comprobar con la página web de Wolfram Alpha. Yo, yo uso bastante. Ahí ustedes tipean ya. Entonces, si yo me pongo a dibujar esto, yo le doy valores a X. ¿Sí? Eh, Vamos a darle valores a X. Voy a borrar aquí. Entonces, si yo reemplazo justo estos valores es igual a 3, por ejemplo, ¿no? 3 al cuadrado es 9, ¿sí? Pero menos 3 y menos 6 me queda 9 menos 9 y se hace 0. ¿Sí ven? O sea, justo cuando X vale 3, 1, 2 y 3, Y vale 0, así que pasa por este punto. Y cuando X vale menos 2, ¿sí? Pues, menos 2. Menos 2 al cuadrado, 4. 4 menos 6 es menos 2. Y menos 2 se hace más 2. Es 0, pasa por este punto. ¿Sí?
Ahí ustedes pueden preguntarse, ¿qué pasa cuando x vale cero? Entonces, 0 al cuadrado menos 0 menos 6, o sea que cuando x vale 0, y vale menos 6. Si me acabo la pizarra por aquí, pasa por ese punto. Y creo que también sucedería lo mismo cuando x vale 1, 1 al cuadrado, 1 menos 1, 0, sale menos 6, o sea que también pasa por aquí. Sí. Bueno, por ahí ya se va viendo cómo va a ser la parábola. Como en general, la anatomía de la parábola ya la conocemos, es una curva abierta, a diferencia de la circunferencia, es una curva abierta, ¿no? Bueno, esta parábola está tomando una forma así, más o menos. ¿Ya? Entonces habrán notado que las dos parábolas que dibujamos están abiertas hacia arriba, o sea, son verticales, ¿sí? Pero bueno, yo las podría multiplicar por un signo negativo, ¿no? Y hacer una parábola hacia abajo. Por ejemplo, esta parábola, y aquí pongo el negativo de esto, ¿no? Sería así. Como esta expresión de aquí es el negativo de lo de aquí, esta parábola es diferente, ¿no? Y sería algo así. Multiplicando esto por menos 1, 4, 5, 6, pasa por aquí, es algo así. Es una parábola abierta hacia abajo, mientras que la original está abierta hacia arriba. Pero en ambos casos, lo que podemos ir asociando en nuestras mentes es que cuando aparece el x al cuadrado, pero no aparece y al cuadrado, solo la x al cuadrado, ¿sí? La parábola es vertical, o sea, se abrirá hacia arriba o hacia abajo, pero es vertical, ¿sí? Es el eje de simetría vertical. Aquí vamos a tener que hablar ahora de la simetría de la parábola. La simetría, perdón, la anatomía de una parábola, la voy a mover por acá. Ya sé, tengo que mover todo. Vamos por aquí. Sí, debería tener un carrito plataforma. Bueno, vamos a hablar en general. La parábola tiene un eje de simetría, que es la que divide en dos, como que si fuera un espejo, ¿no? Digamos por aquí. De modo tal que la mitad, obviamente lo mío está un poco chueco, pero se supone que la mitad superior y la mitad inferior, pues son un reflejo una del otro. Entonces a eso se le llama eje de simetría. El eje de simetría, la parábola. En este caso es una parábola horizontal porque su eje de simetría es horizontal. Las que dibujamos anteriormente son verticales, pero está abierta hacia arriba o hacia abajo, significa que el eje de simetría se abre hacia arriba o hacia abajo. ¿Ya? En el eje de simetría, pero al interno de la parábola, estará ese punto importante que se llama foco. A ver, digamos que está por ahí, el foco. El foco, la parábola tiene un solo foco. Sí, y o sea, al interno, ¿no? Es como que si la parábola está abrazando al foco. Aquí está, ¿no? Parábola y el foco. ¿Ya? Y ese foco tiene unas propiedades bastante interesantes, como ya creo les había mencionado en la clase anterior, no me acuerdo bien, pero creo que sí, en el sentido de que si fuera un espejo,
¿sí? Y viniera un puntero láser o un rayo de luz, viene y golpea la parábola, no importa dónde la golpea, ¿sí? Se refleja y va derechito al foco. O puede venir un rayo de luz por acá, ¿sí? ¿No? Que usted tiene un puntero láser y una parábola ahí que refleja la luz. ¿Sí? Entonces viene a lo mejor apunta el láser así, le hace rebotar ahí. Pero no importa dónde golpea, rebota y va al foco. ¿Sí? Tiene esa característica bastante interesante, que es el motivo por el cual las antenas las hacen parabólicas, ¿no? Entonces ustedes ven las antenas de televisión satelital, parecen así un plato, ¿no? Como, y ahí tienen el sensor de las ondas en algún momento, o si usted pasa por los canales de televisión, por ejemplo, TC, creo que se llama TC o RC, ya no sé, que está cerca del Mall del Sol, ¿no? Hay un canal de televisión que tiene las antenas gigantescas allí, son parábolas, ¿no? Pero ¿por qué están aprovechando eso, no? Reciben la señal de satélite o una señal de televisión muy lejana, no importa lo lejano que está, esa señal rebota en la parábola y se concentra todito en el foco. Entonces, obviamente en el foco es en donde colocan al sensor de las ondas de televisión o de radio o de internet, ¿sí? Y así es como captan, ¿no? Por eso es que las antenas son, las parabólicas son muy buenas captando las señales, ¿no? Por esta característica. Todo se concentra en el foco. Obviamente, entonces nosotros tendríamos que poder encontrar el foco de una parábola. Si tenemos una ecuación, tenemos, esta es la anatomía, o sea, las partes de una parábola, están las ramas de la parábola, el foco, el eje de simetría, y obviamente hay un eje que es perpendicular al eje de simetría, vamos a verlo por acá, y está al externo de la parábola, ¿sí? Que se llama la recta directriz. Otra característica interesante de la parábola es que si yo elijo un punto de la parábola, por ejemplo, este punto, o cualquiera de esos puntos, pero puede ser este punto, otro punto. La distancia del punto al foco es igualita a la distancia del punto a la recta directriz. O sea, si yo mido esta distancia, ¿sí? Me sale la misma cantidad que si yo mido esta distancia. Obviamente que mi dibujo está chueco y no se ve, ¿no? No se ve bonito. Pero sí, si ustedes hacen ya con un programa para graficar parábolas, como Wolfram Alpha, sí, se darían cuenta, ¿no? Que tiene esa característica también. Por ejemplo, esta distancia de este punto al foco, aquí, es la misma distancia del punto a la recta directriz. Y eso ocurre con todos los puntos, ¿no? Con este de acá y con todos los de las parábolas. Sí. Entonces, bueno, por eso es que la recta directriz, como tiene esa característica, bueno, la ponen como una parte importante de la anatomía de la parábola. Entonces tenemos las ramas de la parábola que están como abrazando el foco, tenemos el eje de simetría, tenemos la recta directriz, y creo que por ahí ya podemos ir, bueno, y este se llama el vértice, ¿no? También es un punto importante, está aquí, vértice. Sí es un punto importante porque es como decir su valor extremo, ¿sí? Entonces vamos a los gráficos que teníamos justo antes. Ahí hay
ya se formó el sol aquí. O sea, digamos que me concentro en esta parábola de aquí, la que está en color rojo. ¿Sí? Tiene un vértice, estará por allí. El eje de simetría pasa por el vértice y pasa por el foco, eso como lo puse ahí. O sea, el foco está localizado en el eje de simetría, como vimos allá, y el vértice también. Y el vértice es el punto extremo, el más extremo de la parábola. Sí. Así que por aquí debe estar el eje de simetría. Como la parábola abraza al foco, el foco debe estar por aquí al interno. No sé dónde estará, pero yo voy a dibujar como que si estuviera ahí. Y por lo tanto la recta directriz estaría por acá. Directriz, aquí está el vértice, aquí está el foco en la parábola, y este es el eje de simetría, eje de simetría. La distancia, esta distancia que hay entre vértice y foco, que es igualita a la que hay entre vértice y recta directriz, ¿sí? Esa distancia tiene un nombre, ¿verdad? Me parece que simplemente le ponen una letra de nombre y se llama, bueno, pero es esa distancia de aquí es igualita a la de aquí. Pero eso es porque de cualquier punto la distancia al foco es igualita a la distancia a la directriz. ¿Sí? Bueno, ahí tiene Eso un siempre nombre. va a ser así, profe. ¿Cómo? Eso siempre va a ser así, siempre va a haber la misma distancia entre esas dos. Sí, sí. Eh, Mi dibujo está chueco, obviamente. Pero ahorita vamos a tratar de hacer una parábola mejor dibujadas, con unos ejemplos que tengo aquí. Sí, y lo que vamos a ver es que como habíamos visto en la clase anterior con la circunferencia, a ver dónde es que está, un ratito. O sea, habíamos visto la ecuación general de las cónicas, y en este caso, esta parábola que está aquí era la que está aquí como, ahí si no se ve, esta. Yo la voy a colocar ahí arriba, ¿no? Así. Ahí está. Simplemente la Y que estaba al otro lado la pasé, ¿no? Pero estaba igualado a Y. Hay un solazo. A ver, vamos a ver. Yo hago la sombra. Aquí está la ecuación. Sí, como está igualada a Y, yo la Y la paso al otro lado, ¿no? Para pasarlo a la forma general. Ahí me doy cuenta. Ahí está, ¿no? El A vale -1. La Y, no hay Y cuadrado, solo hay uno de ellos, por eso sé que es una parábola. La Y tiene coeficiente -1, la X tiene coeficiente 1, ¿sí? El 6, que es la constante, ahí ven cómo está la forma general. ¿Sí? Entonces, del modo similar a lo que hicimos en la clase anterior con la circunferencia, la parábola también tiene una ecuación canónica, y ahorita eso es lo que vamos a poner aquí. Pero vamos a escribir por acá, sí, un poco más lejos de la luz, del sol. Hablar de la ecuación canónica de la parábola que es así. O sea, tiene dos posibilidades.
O si no, ya, y va a ocurrir lo siguiente, que cuando, obviamente esta ecuación canónica, vamos a ver, ecuación canónica, de la parábola, ¿ya? Chuzo, de todos modos hay una luz ahí. Ah, a ver si logro hacer la B igual a X menos H. Se ve. X menos H al cuadrado igual a 4P. Ahora sí se ve mejor. O sea, hay dos posibilidades. Una que tiene la X al cuadrado, porque está binomio con la X elevada al cuadrado. Acá hay un binomio con la Y elevada al cuadrado. Y según eso será vertical horizontal. Como hemos visto en nuestros ejemplos hasta ahorita, las que tienen X elevado al cuadrado son las verticales. O sea, estas de aquí son las parábolas verticales. Verticales. Y estas que tienen y cuadrado, pero la x no, esta está lineal, estas son las horizontales. Horizontal. ¿Sí? ¿Y cómo sabemos si es abierta hacia arriba o hacia abajo? Bueno, eso lo veremos cuando encontremos estas ecuaciones, si usa el signo positivo o el negativo. O sea, si nos queda esto de aquí, porque esto está elevado al cuadrado, ¿no? Esta parte siempre es positiva, porque todo número elevado al cuadrado, o sea, un número real elevado al cuadrado, sale siempre positivo. El que podría ser negativo es el lado de acá. ¿Sí? Entonces, según nos quede positivo o negativo, va a ser abierto hacia la izquierda o abierto hacia la derecha. En el de aquí, por ejemplo, o el de acá, vertical sería abierta hacia arriba o abierta hacia abajo. ¿Sí? O sea, hay dos opciones, vertical horizontal, y cada una de ellas tiene dos opciones también. La vertical, abierta arriba o abierta abajo. La horizontal, abierta a la izquierda o abierta a la derecha. O sea, vamos, si quieren, les hago rapidito. Puede ser así o así. Este puede ser así. Hay cuatro en total. ¿Sí? Ahora voy a buscar aquí un ejercicio. Ustedes vamos a poner aquí. ¿Dónde está? Pura teoría esto. Aquí tengo unos ejercicios de parábolas. De la sección 18 en el folleto de ejercicios. Ahí hay un ejercicio de parábolas. Por ejemplo, voy a tomar en el literal O, en el literal P del tema 1 de la sección 18, tengo esta ecuación. Ahora la voy a copiar por acá. Dice así, y al cuadrado menos 8y 2x 8y más 10 igual a 0. Así. Vamos a ver. Está aquí. Y ya está. Esa es ahí se ve mejor. Ahí está la ecuación de la parábola. Arriba es una ecuación general. ¿Cómo me doy cuenta que es una parábola? Como les he dicho, solo la variable, en este caso, la variable y está al cuadrado, pero la x no tiene cuadrados, ¿sí? O
En la ecuación general de la cónica, cuando solo una de ellas tiene un cuadrado, pero la otra variable no, se trata de ley de una parábola. Entonces, esta es una parábola. Ahora, como la y es la que está al cuadrado, esta se trata de una parábola acostada, horizontal. ¿Sí? Se trata de una parábola horizontal. ¿Sí? Y finalmente ahí se me acaba la información. No sé bien dónde estará el foco, dónde estará el vértice o cuál exactamente será el gráfico. En cambio, eso nos ayuda la forma canónica. Vamos a ver la forma canónica que estaba aquí. ¿Sí? Esta y al cuadrado me indica que va a tener esta forma canónica, la que tiene y al cuadrado. ¿Sí? Ahora, ¿qué cosas son esta h y esta k? Son las coordenadas del vértice. Vamos a hacerlo por aquí. Sí, en ambos casos, h, k son las coordenadas del vértice. Vértice. ¿Sí? Y esta p, ¿sí? Es la distancia entre el vértice y foco. Así. Que es la misma distancia entre vértice y recta directriz. ¿Sí? Sí, está. Este es un punto. Esta es la distancia P que está allí. ¿Sí? Entonces, como yo sé que es la y cuadrada, vamos a tratar de llevarla a la forma canónica, partiendo de la forma general, y así tener mejores elementos para graficarla. Ahora, ¿y cómo se hace eso? Ahí volvemos a las habilidades elementales que hablamos la clase anterior, que es completar cuadrados. ¿Sí? Yo no sé aquí bien cómo es la parábola, o sea, no sabría cómo graficarla. Sí puedo tipearla en el programa para que la grafique, ¿no? Pero si la quiero graficar yo manualmente, pues es mejor que complete los cuadrados. Aquí hay un cuadrado, ¿cómo se hacía eso? Pues, ojo, que ustedes tienen un quiz pendiente en aula virtual, ¿sí? Ese quiz pendiente se trata de la clase anterior que hablamos de la circunferencia. Pero principalmente se trata de completar cuadrados, ¿sí? Así que ahorita lo vamos igual a repasar. ¿Cómo es que se completa cuadrados? Primero agrupamos las variables, por ejemplo, las y por una parte, las x por otra parte, bueno, pero solo hay una x, ¿sí? Ahí está agrupado. Este que tiene el cuadrado es lo que vamos a llevarlo a su forma de binomio, ¿no? Como yo hacía un método, pero cada profesor a veces tiene otro método. ¿Sí? Me aseguro de que el coeficiente de la y cuadrado sea 1. Como no hay ningún problema, ahí está. Le puse 1. Entonces acá está menos 8 de habla bien. ¿Sí? Y aquí yo le sumo una cantidad y le resto una cantidad. Que sería esto elevado al cuadrado, que es 64, dividido para 4, ¿sí? O sea, 16, ¿no? Más 16 y menos 16. O sea, ¿de dónde sale este 16? Menos 8, el coeficiente y, lo elevo al cuadrado y lo divido para 4. ¿Sí? Entonces, 64, sí, 16. O sea, eso me sale 16. Y esta es la cantidad que sumo y resto. Sumo y resto para no alterar nada. Esto se me hace 0 y no he alterado nada. Pero con ese pequeño truco yo puedo agrupar la primera parte, solo esta parte de aquí, y convertirla en un binomio. ¿Sí? Esto es, vamos a ponerlo así en azul. Esto es en cuadrado aquí. Está olvidando lo importante que es el cuadrado. A ver, entonces esto en azul que he encerrado aquí es un binomio, ¿no? Al cuadrado, ¿no? La raíz de la raíz de 16 y el signo de aquí en medio, que es menos 8y, menos 4, eso al cuadrado. Aquí sigo, menos 16, este ya está fuera del paréntesis azul, menos 16 más 2x más 10 igual a 0. Ahí, bueno, 16
Bueno, sigamos. O sea, si ustedes quieren comprueben, ¿no? El cuadrado de la primera cantidad, aquí está y cuadrado. El cuadrado de la segunda cantidad, que es 16. Y el doble de la primera por la segunda, que sería menos 8y. Ahí está menos 8y. ¿Sí? De menos 16 está acá. 2x está todo igualito. ¿Sí? No hay ningún problema. Ok, entonces lo que voy a hacer para llevarlo a la forma canónica, vamos a darle otro vistazo. Ahí está la forma canónica. ¿Sí ven? El cuadrado lo dejo de un lado y paso todo al otro lado. Así que este cuadrado lo dejo aquí. Y menos 4 al cuadrado lo dejo ahí. Y todo esto lo paso al otro lado. Que sería menos 16 más 10 es menos 6, ¿no? Sí, pero eso pasado al otro lado me da 6. Y 2x al otro lado es menos 2x. Así. Se parece un poquito más a la ecuación canónica. A comparar, a ver. Voy a escribir aquí abajito la ecuación. La voy a escribir acá arriba. A la cual yo quiero llegar. Es esto, ¿no? Y menos k al cuadrado, que es igual a 4 por p, x menos h. Ya se parece un poco, pero no está igualita, ¿sí? O sea, yo debo obtener un factor x menos h, que es lo que voy a hacer ahorita aquí. Sí, y yo para tener x menos h, miren que el coeficiente de x aquí es 1. Sí, mientras que aquí el coeficiente de x es menos 2. Bueno, saco factor común menos 2. Menos 2 que multiplica factor común a x y acá sería menos 3, ¿no? Sí. Entonces, si quieren comprueben, menos 2 por x, aquí está menos 2x. Y menos 2 por menos 3 me da más 6, que está acá. Pero ahora miren cómo si se parece a la ecuación canónica. Ahora voy a ponerlo aquí. ¿Sí? Y menos 4 al cuadrado, que es igual eh, x menos 3. Aquí sería menos 2. Hacer la comparación. Allá arriba está. ¿Sí ven? Entonces yo ya me puedo dar cuenta primero, el vértice, despejo aquí, ¿no? 3,4, el vértice es este punto, 3,4. Es el vértice. ¿Sí? Y el 4p es menos 2. Vamos a poner eso aquí. 4p es igual a menos 2. ¿Sí? Ahí yo puedo despejar p, obviamente aquí se me... Este signo negativo me indica que va a estar abierta hacia la izquierda, pero bueno, ya vamos a ver eso. Pero de aquí vamos a, si yo despejo la p, ¿sí? Dividiendo, sería menos 2 sobre 4, que es menos 1/2. ¿Sí? Obviamente el módulo, que es 1/2, será esa famosa distancia. ¿Sí? Pero el signo negativo me indica que es una parábola que se abre hacia la izquierda. Ahora, voy a hacer ahora sí el gráfico, porque la idea de tener la ecuación canónica es poderla graficar nosotros a mano. A ver si me sale no tan chueco. A ver, dice, el vértice está en el punto 3,4. 1, 2, 3 en X, 4 en Y, 2, 3 y 4. Allí, así. Ese es el vértice. Obviamente, el vértice, o sea, es el punto extremo de la parábola. Y sabemos que la parábola es horizontal. Es horizontal porque el que está al cuadrado es la Y y no la X.
Así que se trata de dos posibles casos. A lo mejor la parábola es así, o a lo mejor la parábola es así. Es una de las dos posibilidades. ¿Sí? En todo caso, aquí está el eje de simetría. El eje de simetría. ¿Sí? Pero es el hecho de que yo tengo el signo negativo allí, ¿sí? El que me hace decidirme porque está aquí hacia la izquierda, ¿sí? Vamos a buscar esta opción y se trata de algo así. Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta si de verdad, eh, si de verdad, yo no sé, ¿cómo se sería? Si de verdad es este caso o el otro. Sí, yo puedo, por ejemplo, reemplazar, darle un valor a X. Ay, no, aquí creo que me estoy equivocando. A ver, vamos a hacerlo mejor. Vamos a corregir así. Me parece que estoy equivocándome aquí gravemente. A ver, mejor, para decidir cuál de los dos casos es, demos algún valor y el principal valor que podemos hacer es los valores de cero. O sea, cuando X vale 3, si ven, 3 menos 3 se hace 0. ¿Sí? 0 por esto se me hace 0. ¿Sí? Y aquí, bueno, sale un solo punto de espejo que me queda que, como esto es igual a 0, vamos a ponerlo así, a dar valores. Si X es igual a 3, 3 menos 3 se me hace 0, y por menos 2 todo se me hace 0, y me queda la ecuación así, ¿no? Y menos 4 al cuadrado igual a 0, así. Y ahí yo despejo, obviamente raíz cuadrada de 0 es 0, y ahí me queda y igual a 4. Entonces, cuando si X vale 3, y es igual a 4, y es este punto de aquí, el vértice. ¿Sí? Ok, pero ahora vamos a hacer 0 al punto de acá. O sea, ¿qué pasa cuando... No, perdón, no a ese punto. Demos otro valor a X. ¿Qué pasa cuando X, vamos a hacer, si X vale 0? ¿Sí? Yo reemplazo aquí 0 menos 3, me da menos 3. Menos 3 por menos 2 me da un más 6. ¿Sí? Entonces la ecuación me queda así. Y menos 4 al cuadrado es igual a 6. ¿Sí ven? Y eso al sacar la raíz, porque este es y, esta y. A ver, esta es una y, menos 4 al cuadrado igual a 6. ¿Sí? En el caso de que x vale 0. Sí, entonces yo al sacar la raíz, aquí me queda y menos 4, pero la raíz de 6 tiene doble signo, ¿no? Más menos raíz de 6. ¿Sí se dan cuenta? Eso significa, cuando x vale 0, que aquí en este punto, cuando x se me hace 0, aquí en el origen, ¿sí? Me salen dos valores de y. Uno que será despejando, vamos a ponerlo así, y es igual a 4 más menos raíz de 6. Hay dos valores de y, uno positivo, uno con el más y uno con el más. 4 más raíz de 6, 4 menos raíz de 6. Pero significa que hay dos puntos. Obviamente que cuando x vale 0, está el eje de simetría 4, que es ese 4 que está aquí, más la raíz de 6, que es un poquito menos de 3, pero mayor que 2. ¿Sí? Entonces 4 más 2 punto algo, ¿sí? Me da algo por aquí. Y 4 menos 2 punto algo y me da un punto por aquí. Y ahí de ley pasa por esos dos puntos. Entonces ahí me hace decidir que en efecto la parábola pasa por aquí así. Ya. Tal como al inicio eh, lo habíamos conjeturado. Ahí me hace decidir qué es la parábola, como les decía, que la que se abre a la izquierda y no la otra. ¿Sí? Ahora, pero este es un truco que ustedes, o sea, como dicen, damos algunos valores y nos damos cuenta de hacia dónde se va la parábola. O sea, yo le di un valor de 3, me doy cuenta que en el valor de 3, que está aquí,
obtengo obviamente el vértice, porque el vértice, aquí está el 3. Y si le doy un valor de 0 que está a la izquierda del vértice, bueno, está el vértice, aquí, un valor a la izquierda del vértice me da 2 puntos de solución, significa que la parábola pasa por estos 2 puntos y así está hacia allá a la izquierda. Pero ¿qué pasa si yo le hubiera dado valores del vértice a la derecha? Por ejemplo, el valor de 6, por ejemplo, aquí. Un valor hacia la derecha, o cualquiera, este de aquí, 4. ¿Qué pasa si yo cogía 4 aquí? A ver, vamos a poner si x es igual a 4, ¿dónde está mi ecuación de parábola? Aquí. 4 menos 4 menos 3 es 1. 1 por menos 2 es menos 2. Entonces me queda así. Me queda la ecuación así. Y menos 4 al cuadrado es igual a menos 2. Y aquí tenemos un grave problema, que es que cuando yo quiero sacar la raíz, pero la raíz de un número negativo no existe en los números reales, ¿no? Entonces me queda y menos 4 igual a la raíz cuadrada de menos 2. Y esto es un número imaginario, ¿sí? Lo que quiere decir que si yo elijo este número a la derecha del vértice, me salen soluciones imaginarias aquí. Eso quiere decir que la parábola hacia la derecha en realidad es imaginaria. O sea, no hay ninguna parábola por aquí, ya que estamos en un plano real. Así que de las dos posibilidades que había, la que vale es la que está a la izquierda, en donde sí encontramos soluciones. ¿Sí? Me avisan si hay alguna pregunta. Resumiendo un poco lo que hemos hecho, ¿sí? Partimos de una ecuación general, donde estaba por allá, ahorita la proyecto. ¿Sí? ¿Qué es lo que hicimos? Partimos de una ecuación general, eso ya nos da alguna información por el hecho de que solo la y está al cuadrado, sabemos que es horizontal. Sí, bueno, pero ¿cómo llegamos a la forma canónica? Completando cuadrados, que por eso es que yo les decía en la clase pasada, en este capítulo de cónicas necesitamos estar como expertos en completar cuadrados. Bueno, ¿y cómo se hacía eso? Se agrupan las y, se agrupan las x y vamos a donde se puede armar un binomio, ¿no? Agrupamos las y bueno, y las x, pero solo había unas. Bueno, y como aquí en la y está el y cuadrado, aquí es donde vamos a armar ese binomio, el binomio al cuadrado, ¿no? Completando el cuadrado. ¿Y cómo se hacía eso? Eso es lo que ya habíamos visto en las clases anteriores. Asegurarnos de que y cuadrado tenga coeficiente 1, y aquí sí lo tiene. Pero si no lo tiene, lo factorizamos y lo obligamos a hacer 1. En mi método, pero yo estoy seguro que, o sea, no sé qué método les habrá dado el profesor para completar los cuadrados, porque hay varios, ¿no? Yo conozco uno que es el que muestro aquí y lo que mostramos en la clase anterior, que está grabada y ustedes tienen el link en el aula virtual. En resumen, pasar de la general a la canónica implica un proceso de completar cuadrados. Aquí completamos el cuadrado como lo hemos hecho en las clases anteriores. Esto al cuadrado sobre 4 y 16, esto es lo que yo sumo y resto. Esta parte de aquí me permite armar mi binomio al cuadrado. Y todo lo demás lo simplifico y lo mando al otro lado. Para que se parezca bastante. Aquí está. Todo esto que está aquí lo mando al otro lado y los factorizo. Para que se me parezca la ecuación canónica que está aquí arriba, ¿no? Por ejemplo, yo sé que en la ecuación canónica el coeficiente de x también es 1. ¿Sí? Entonces, cuando yo paso esto al otro lado, me doy cuenta que el coeficiente de x no es 1. ¿Sí? Pero no importa, ese menos 2 lo factorizo y lo obligo a hacer, así hago el factor común menos 2 y saco ahí coeficiente de x1 aquí. Y claro, aquí esto lo debo dividir para menos 2, para salir, o sea, 6 para menos 2 me sale menos 3 y está en lo de acá. Y ahí, si quieren comprueban, ¿no? Menos 2 por x, menos 2 por menos 3, ahí está. ¿Sí?
Pero bueno, o sea, ese factor común es como yo lo obligo a la X a tener un coeficiente 1, que es lo que yo hubiera hecho también. Como yo les decía, acá también el y cuadrado debe tener coeficiente 1, pero ¿qué pasa si no lo tengo? Ahí saco este factor común también y lo obligo a la y cuadrada a tener coeficiente 1, como lo hice aquí con la X. Acá yo también necesito que la X tenga coeficiente 1, pero tenía coeficiente menos 2. Saco factor común menos 2 y lo obligo a la X a tener coeficiente 1. Bueno, pero una vez que lo tengo así, ¿sí? Ahora sí ya es comparable con la ecuación canónica, ya sé quién es el vértice, ¿sí? Y este signo negativo, que acá no aparece, acá se lo ve como que si fuera siempre positivo, pero este signo negativo es el que me indica que en realidad la parábola está abierta hacia la izquierda y no hacia la derecha. Y como lo hicimos ya dándole valores, comprobamos que era así, ¿sí? En resumen, yo voy a proyectar ahorita la parte de acá de la ecuación canónica, aquí está. En resumen, hay dos posibilidades para la parábola, que puede ser así, sí. Voy a poner las dos posibilidades de signo. Aquí podría ser positivo o podría ser negativo. Podría ser positivo o podría ser negativo. ¿Qué es lo que me dice ese signo? Simplemente me dice que en el caso de vertical sería positivo abierta hacia arriba, negativa que se abre hacia abajo. Y en el caso de la horizontal, que es lo que ahorita hicimos, positivo que se abre hacia la derecha, hacia su derecha, negativo que se abre hacia su izquierda. ¿Qué es lo que nos pasó? Como tuvimos un negativo en nuestra ecuación, era la parábola que tiene dos opciones, cuando es horizontal, ¿no? Es una que se abre a la derecha, puede ser una que se abre a la izquierda, así. Bueno, el negativo es la que se abre a la izquierda, y el positivo es el que se abre a la derecha. Sí. Eso fue lo que pasó en nuestro ejercicio. Entonces, no sé si hay preguntas, me avisan. A ver, voy a... Siento un ratito, a ver si se ve. Ahí se ven las ecuaciones. Quiero taparlas, ahí están. Ya. Ya, entonces ustedes tienen en la sección 18, pero ustedes deben practicar bastante. Y deben perder del miedo a o sea, a andar completando cuadrados, a pasar de la forma general a la forma canónica y viceversa. ¿Sí? A ver, voy a proyectar. ¿Dónde está esto? Aquí está. Ahí se ve, por ejemplo, de la sección 18, parábolas. Como dice, determine aquí, por ejemplo, vértice, foco, directriz, y el eje se refiere al eje de simetría de la parábola y hacer la gráfica, que es lo que hicimos. Obviamente aquí está, por ejemplo, literal A está súper fácil, esta también tiene y cuadrado, ahí está ya en forma canónica, ¿sí? 4p y x, el vértice es el origen, ¿sí? A y cuadrado igual 4x. Lo voy a escribir para que vean. Es un problema tan simple que podría causar confusión, porque eso pasa en matemáticas. Uno se prepara para lo peor y de repente ponen un problema tan simple y nos descombina todo, ¿no? Ahora voy a poner y ya les proyecto en la pizarra. Ese literal A. Y cuadrado igual 4x. Aquí está. ¿Sí ven? Ya está en forma canónica, ¿sí? Porque es como que si fuera así, ¿no? Y menos 0 al cuadrado, que es igual a 4 por x menos 0. ¿Sí ven? Y claro, el vértice, aquí es el origen, que es 0,0. Este es el vértice.
aquí está 4P, o sea, 4P es igual a 4, y dice que P es igual a 1. Ajá, allá no usamos mucho la P, pero ya vamos a ver para qué sirve. O sea, como P era la distancia, P, ¿no? Esta P de aquí. La distancia que hay entre vértice y foco. ¿Sí? O sea, me ayuda a localizar dónde está el vértice, dónde está el foco. Entonces, si yo quiero hacer esta gráfica de aquí, yo sé que es horizontal. Como sea de signo positivo, se abre hacia la derecha. Ahora sí. Y el vértice está en el origen, ¿sí? En 0,0. Se abre hacia la derecha, así que de ley es una parábola así. Bueno, ese es el vértice, es el punto extremo, y por allí pasa el eje de simetría. El eje de simetría es este que está aquí en azul. Justo coincide con el eje X. Ahí. Ese es el eje de simetría. El foco, ¿dónde está el foco? Está al interno, porque la parábola es como que abraza el foco. ¿Sí? Así que el foco estará de este lado. Y la recta directriz de este lado. Pero bueno, ¿a qué distancia está el foco? Aquí está. Con esto nos ayuda a localizar el foco. Como esa es la distancia entre vértice y foco, yo parto del vértice que está aquí, me muevo una distancia 1, ahí está, y ahí está el foco. Vamos a poner el foco. Ponerlo en otro color. Ahí está. Ese es el foco. Y si yo me muevo la misma distancia de vértice a foco, pero para el otro lado, encuentro, pues acá, -1, y aquí está el origen. La misma distancia de vértice a foco, pero hacia el otro lado, obtengo por dónde debe pasar la recta directriz. Y la recta directriz es perpendicular al eje de simetría. Aquí hay 90 grados. ¿Sí? Entonces en azul está ahí el eje de simetría, que es horizontal. El eje de simetría contiene al foco y contiene al vértice. Y la recta directriz es perpendicular al eje de simetría. ¿Sí? Y yo cómo localizo la recta directriz y el foco, bueno, con la ayuda justo de la P, ¿sí? Porque esa P es la distancia entre el foco y el vértice, ¿sí? Entonces yo me muevo a partir del vértice, que sí lo conozco, las coordenadas del vértice, ¿sí? Me muevo una distancia P y llego al foco por un lado y llego a la recta directriz en el otro lado. ¿Y qué lado? Bueno, ya ustedes saben que el foco está adentro, ¿no? Al interno de esas ramas de la parábola, mientras que la recta directriz está hacia afuera. Entonces, si ustedes quieren, podemos localizar en el ejercicio que hicimos anteriormente. Vamos acá. Aquí. Aquí habíamos visto que en cambio, como era negativo, ¿no? Se abría hacia la izquierda. Sí. Pero P lo toman como el valor absoluto, ¿no? O sea, un medio. Y esa es la distancia que hay de vértice a foco. Entonces, como aquí está el vértice, me muevo un medio hacia el interno de la parábola que está por aquí y allí debe estar el foco. Y me muevo la misma distancia hacia el otro lado y por aquí debe pasar la recta directriz. ¿Sí? Entonces aquí tengo eje de simetría. Simetría. Ahí se ve, medio se ve. Hay unos reflejos aquí. Eje de simetría. Acá está la directriz. Esta es la recta directriz. Vértice. Foco, ahí el interno. ¿Sí? Y ahí ya
tenemos toda, y nuestra parábola, obviamente, ¿sí? Por el signo negativo que tenía la P, eso es hacia la izquierda. Pero P en módulo, o sea, si ustedes sacan, como que sacaran el valor absoluto, porque es negativo, ¿no? Si ustedes sacan el módulo, eso me da esa, vamos a ponerlo así, ¿no? Esta ya me da la distancia, eh, ¿sí? La distancia que hay entre el vértice y el foco, hacia un lado y hacia el otro lado con la recta directriz. ¿Sí? Entonces, bueno, para eso es que nos sirve la ecuación canónica, para hacer nosotros el gráfico manualmente. Luego, si quieren, van a Wolfram Alpha, tipean y sale allí la gráfica como se supone que debería ser. Esta es la ecuación original. Ahí vamos a ver. Me avisan si tienen alguna pregunta. A ver, ustedes están. Aquí está Wolfram Alpha. Voy a tipear. Y al cuadrado menos 8y más 2x más 10 igual a 0. Le doy enter. Y hace un montón de cálculos y vainas. Bueno, por ahí se ve un poquito la parábola como aquí. Vamos a ver si se puede hacer más grande. Ah, no, que quiere que me suscriba, yo qué sé. Bueno, no quiero entonces. Pero ahí me dice que yo, en efecto, como la dibujé hacia la izquierda, estoy haciendo el gráfico correctamente. Está, bueno, aquí sí, tienen la falla que está como muy chiquito y no lo puedo hacer más grande. Ah, no, sí puedo, pero así nada más. O sea, pero si ven, es una parábola que se abre hacia la izquierda. Entonces, como nuestro bosquejo que hicimos manualmente está correcto. ¿Sí? De ahí el resto son vainas que no nos interesa por ahora y probablemente nunca nos interesarán. Son muchas matemáticas aquí. Estoy comprobando simplemente el gráfico. Sí. Y así ustedes pueden, cuando estudien, ya independientemente, confirmarlo con este sitio web si ustedes quieren. ¿Sí? Que todo esté correctamente desarrollado. Ok, no sé si hay preguntas, me avisan. A ver, voy a ir de nuevo al libro de ejercicios que está aquí. Sí, entonces este literal A ya lo hicimos. Hicimos, yo el que hice en la pizarra hace poquito es este literal P que está aquí. Sí, es el que acabo de hacer también. Pero hay muchos otros. Hay muchos más. Ahora, por ejemplo, también hay problemas así, como el que dicen aquí en el numeral 2, donde no me dan la ecuación, pero me dan el foco, la directriz. Ahí se acaba. ¿Sí ven? O sea, este es como el tema 2, en cambio, requiere nuestros conocimientos de la anatomía, con lo que yo digo, la anatomía de la parábola. ¿Ya? Si yo sé bien la anatomía de una parábola, yo puedo localizar estos puntos que está indicado aquí e ir construyendo poco a poco la ecuación. Aquí es que me piden, me dicen, deduzca una ecuación de la parábola que satisfaga estas condiciones. A ver, vamos a hacer uno de ellos. Yo qué sé, hagamos el literal B. Me voy a mover hacia una parte en blanco. A ver, un ratito. Voy a copiar esto en la pizarra. El literal B que dice foco en 0, menos 5. Y directriz Y igual a 5. Ahora
Ahí pueden ver el literal B que vamos a hacer, ¿no? O sea, si solo me dan estos datos, que el foco está en 0,5 menos 5 y que la directriz es la recta y igual a 5. Entonces, ¿yo cómo encuentro la ecuación de la parábola? Bueno, ahí, como les decía, tenemos que saber es la anatomía. Yo voy a inventar una parábola arbitraria. Yo me invento una parábola arbitraria que está chueca, está inclinada. Pero yo sé que el vértice es su valor extremo. Yo sé que por allí debe pasar el eje de simetría, que divide en dos mitades simétricas la parábola. El foco está en el eje de simetría, pero hacia el interno, hacia acá. Y la recta directriz está hacia afuera, hacia acá, y es perpendicular al eje de simetría. ¿Sí? Entonces, yo eso es lo que tengo que conocer. En este caso, vamos a localizarlo bien en un plano cartesiano. Entonces, si me dicen foco en 0, menos 5, 0x menos 5y, menos 1, menos 2, 3, menos 4, aquí, ahí está el foco, ¿ya? Y la directriz es la recta constante y igual 5, o sea, hacia acá. Esta es la directriz de aquí. Sí, entonces, con esos datos es obvio ya dónde estaría, por ejemplo, el vértice, ya que se supone que habíamos dicho, ¿no? La distancia del vértice al foco es esa letra P, aquí. Esta distancia, la distancia P, y es la misma distancia que hay entre vértice y recta directriz. Es la misma P de acá. ¿Sí? Entonces, ahora yo tengo aquí el foco y acá la directriz, pues el vértice debería estar en medio camino, ¿no? Este punto aquí es el vértice. ¿Sí? O sea, el vértice está a medio camino entre foco y recta directriz. Entonces el vértice, si aquí hay menos 5 y aquí hay 5, o sea, el vértice debe estar aquí. ¿Sí? Y si ese es el vértice, miren cómo la parábola, por ejemplo, nunca intersecta a la directriz. La parábola se abre hacia el otro lado. Y como les decía, la parábola es como que abraza el foco. Entonces, si este aquí es nuestro foco, voy a poner aquí, este es el foco, y este acá es el vértice, ¿sí? La parábola nunca va a no va a ser hacia arriba, ya tiene que, como que abraza el foco. Así que esta parábola va a ser así. ¿Ya? Y una vez que tenemos esa, es un bosquejo, porque no es un gráfico así muy preciso, pero ya podemos ir haciendo una ecuación. O sea, ya tenemos las coordenadas del vértice, que este es el eje X, ¿no? El eje Y. Las coordenadas del vértice está en 0, 0 prácticamente. Este foco está aquí en coordenadas 0, menos 5 y la directriz está a una altura de y igual a 5. ¿Sí? Entonces a mitad de camino, justamente en el origen, está el vértice. Entonces, como es vertical pero se abre hacia abajo, yo sé que la ecuación canónica será así. Y menos k al cuadrado vertical. Sería al revés, sería aquí. X menos h al cuadrado, ¿sí? Que es igual, o se abre hacia abajo, va con el signo negativo, 4 por p, y menos k, ¿sí?
Y ahí reemplazo lo que conozco. Como dice, el vértice está en el origen, aquí 0,0. Ahí lo reemplazo aquí, pero estos son el vértice. ¿Sí? Y solo me falta la P, pero la P es esta distancia entre vértice y foco. Así que esta distancia es 5, ¿no? Como distancia, 5. Entonces aquí me quedaría x menos 0 al cuadrado, que es igual a menos 4. Aquí la distancia 5 por y menos 0. ¿Sí? Entonces me queda aquí x al cuadrado, que es igual, menos 4 por 5 me da menos 20. Y aquí está la ecuación. De esa parábola. Sí. A ver, me avisan si hay alguna pregunta. Voy a volver al cuaderno de ejercicios. ¿Sí ven? Entonces yo sí puedo ayudarme con la información que me dan aquí, que es parte en cambio de la anatomía. No me están dando ecuaciones como en el primer numeral. Sí, entonces aquí hay ecuaciones, pero yo sí puedo hacer la gráfica. Acá en cambio me dan lugares notables de la parábola, o sea, me dan dónde está el foco, que dónde está el vértice, cosas así, y yo debo tratar de armar la ecuación. Así que ustedes tienen, bueno, la misión de practicar con esto. Vamos a pasar a la siguiente cónica, que es de la elipse. Sí, bueno, pero bueno, antes de pasar a la elipse, eh, primero me avisan si tienen alguna pregunta, ¿sí? Y segundo, pues ustedes tienen pendiente un quiz en el aula virtual. Hago énfasis, como les indiqué en el anuncio. Bueno, a mí no me molesta si ustedes, bueno, es que no sé si ustedes se coordinan entre ustedes, si ustedes hacen un grupo de estudio. A mí no me molesta si ustedes resuelven los problemas en grupo, porque en grupo también a veces es útil, que a veces uno se equivoca en algo, pero el compañero lo ayuda a uno a ver los errores, ¿no? Así que no, por mí no hay problema si ustedes se reúnen, eso, pero que se reúnan a estudiar en grupo, no que se reúnan simplemente a copiar, güey. Eso es diferente, ¿no? Una cosa es cuando están todos haciendo el ejercicio y se ayudan a corregirse, comparan, oye, ¿cuánto te salió? Mira, me salió esto. Ah, yo tengo lo mismo. O no, yo me salió diferente, vamos a ver quién se equivocó. O sea, están estudiando en grupo. Eso está bien. Pero es diferente a que usted simplemente diga al compañero, oye, pásame el deber. Pero ya no está estudiando, simplemente quiere el resultado. Entonces esa parte ya es la que yo digo, ahí ya no es útil el grupo. Si solamente van a copiar, el grupo no es útil. El grupo es útil cuando se ayudan. eh, Alguien ve un problema que el otro no lo ve. Alguien corrige un error que el otro no lo tiene, cosas así, ¿no? Bueno, entonces, ustedes tienen una actividad en aula virtual, como les digo, esa parte de aula virtual es individual en el sentido que todos tienen que hacerla, todos tienen que subir los ejercicios resueltos, o sea, no tienen que resolverlos, sí, pero es de marcar opciones múltiples que están ahí indicadas. Ya, la actividad de aula virtual es individual. Ahora, que ustedes la estén haciendo en grupo, eso a mí no me molesta, como les digo, ustedes pueden reunirse si quieren 2 o 3 o 4, se ponen a hacer los ejercicios y se explican todo y ya con eso ya tienen la respuesta, van a aula virtual y marcan la respuesta, si lo desean. Pero digo, saquen provecho al grupo en el sentido de estudiar en grupo es provechoso. Si ustedes consideran que tiene algún error, algún compañero se lo puede hacer notar.
Eso es lo importante de estudiar en grupo. Pero bueno, entonces yo no voy a andar de policía, eso por eso les digo a ustedes, o sea, traten de ustedes autorregularse y eso, y ahí a ustedes. En todo caso, cuando van a aula virtual, bueno, responden, que creo que tienen plazos hasta mañana, me parece. Pero bueno, ¿de qué se trata? No es de lo que hemos visto hoy, que es parábola, sino de lo que se vio en la clase anterior, ¿sí? Que es circunferencias, ¿sí? Si necesitan el repaso de la clase anterior, eso está grabada y está en el enlace que está en el anuncio de aula virtual. Pero en resumen, son cosas parecidas en el sentido de que hay que completar cuadrados para darse cuenta en dónde está el centro de la circunferencia, cosas así. O les doy la ecuación canónica y encuentra la ecuación general, o les doy la ecuación general, encuentra la ecuación canónica y cosas así. O sea, son tareas similares porque son tareas que aparecen muy frecuentemente en este capítulo de cónicas. Sí, Es lo de la clase pasada, solo que solo en circunferencia, solo con circunferencia, ¿verdad? sí, Sí. exacto. Sí. Entonces, bueno, si ustedes quieren repasar esa clase, está en el enlace, es un enlace de YouTube. Ahora, eh, como hemos visto hoy día en parábolas, que hay un cuadrado menos, y por eso nos damos cuenta que es una parábola, pero si queremos pasar a la ecuación canónica, necesitamos eh, completar cuadrados. Por eso es que esa parte de completar cuadrados es muy, muy importante en este capítulo. Entonces, voy de nuevo a hablar de aquí. Si nosotros pasamos ahora a otro capítulo de elipses o de hipérbolas, ¿sí? O sea, vamos a tener siempre la misma, los mismos desafíos, ¿sí? Porque estoy dudando, lo que pasa es que ya solo queda una semana de clase, ¿no? Y matemáticas es algo que dar mucho material en poco tiempo eh, puede ser más perjudicial. Y claro, hemos tenido el problema de que tuvimos un feriado. Bueno, pero si ustedes desean, podemos tener una clase extra, ¿no? Para compensar por ese feriado. Bueno, en todo caso, lo que quiero decir es que si ustedes van, por ejemplo, ahora a una nueva, voy a pasar a una nueva cónica, que es el del elixir, ¿no? Ahí está, una elixir. Sí. ¿Qué es lo que ustedes tienen que saber? Una, la anatomía del elixir, o sea, qué forma tiene, en dónde es que se ubican los vértices, los focos, cuáles son. En una elixir hay dos ejes de simetría, como hay un eje mayor y hay un eje menor, ¿sí? La circunferencia es como un caso muy particular de elipse, pero la elipse ya no es una circunferencia, ¿sí? La elipse es como un poco ovalada, un poco achatada, así que ya no es exactamente circular, ¿sí? Así que, claro, tiene un centro, pero además del centro tiene dos focos que no aparecen en la circunferencia. Mejor dicho, en la circunferencia los dos focos se unen y coinciden con el centro y por eso en la circunferencia no vemos los focos, solo vemos el centro. ¿Sí? Lo que pasa es que el foco está ahí mismo, los dos focos. Claro, por ejemplo, el elixir tiene dos focos, a diferencia de la parábola que solo tiene un foco. ¿Sí? Voy a ir borrando un poco en la pizarra para hablar de la anatomía de la elipse. Vamos a voy a la pizarra un rato. Ahora sí, he borrado aquí. Voy a dibujar una elipse lo más arbitraria posible y lo más chueca posible. O sea, una inclinada. Así.
Ya sabemos que nuestras elipses no van a ser inclinadas, nuestras elipses van a ser horizontales o verticales, así que ese no. Pero me gusta dibujar de inclinada para estudiar los puntos esenciales, ¿sí? Como es un óvalo, bueno, eso parece más una cucaracha aplastada. Pero la idea es que parezca un óvalo, está chueco, no sé. Bueno, vamos a poner el centro. Y tiene, como es un óvalo, tiene como decir un eje mayor y hay un eje menor. Sí, como esta parte de aquí es más grande, el eje mayor que la parte de acá, que es el eje menor. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene la elipse? Tiene dos ejes de simetría, que está allí. Hay uno que produce el eje mayor, que son los vértices más distantes, y estos son los verdaderos vértices. Sí, vértice, llamémoslo V1 y V2, y el nombre no importa, lo importante es que son vértices. ¿Sí? Aquí está el centro. Y entre centro y vértice están los focos. Quién sabe, por aquí, no sé dónde estarán, pero por ahí deben estar al interno. Los vamos a llamar foco 1. Vamos a F1 y F2. O sea, los dos focos. Sí, está chuequísimo. Pero bueno, la idea es que la elipse también tiene algo parecido a lo de la parábola, ¿no? Sí, si usted tuviera un cuarto con forma de elipse, así, con las paredes elípticas y esas elipses fueran un espejo, y usted se para en un foco y va con un puntero láser, enciende y manda un rayo láser a las paredes del elipse, no importa dónde rebota, siempre sale de un foco y rebota y va al otro foco. Es muy parecido a lo que pasa con la parábola. Lo que pasa es que en la parábola solo hay un foco. Y aquí hay dos focos, ¿no? Pero aquí el fenómeno ocurre entre los dos focos. ¿Sí? Yo puedo estar aquí, mando con un puntero láser, un rayo láser por acá, no importa dónde rebota, rebota y siempre va al otro foco. Bueno, por eso es que dibujar elipses es fácil en la vida real. O sea, me refiero a cómo usted la... Claro, nos serviría una especie de compás con dos centros, pero no, eso no existe, ¿no? Lo que hacían los antiguos griegos es clavar dos estacas en la tierra, así, una estaca, otra estaca, y esos son los focos. Y luego venían con una cuerda o una piola, yo qué sé, así, una piola, hacían un círculo ahí, un lazo alrededor de las estacas, y luego tensaban esa cuerda, vamos a ponerla así, ya está tensada, y con una tercera estaca van dibujando la elipse, siempre tensando la cuerda. Entonces, voy a borrar esto. Sí, bueno, así es como dibujan elipses en ¿no? Va tensando la cuerda y va dibujando la elipse. Es como tener un compás con dos centros, pero eso con dos estacas clavadas en la tierra. Entonces usted va dibujando, va pasando por este punto, ahí siempre tensando la cuerda, así. Así va dibujando la elipse. O bueno, esas son cosas que pasan con la elipse, ¿no? Hay los dos focos, el centro, los vértices. Ahora bien, vamos a hablar de la ecuación canónica de la elipse, que ese es un relajo. Sí, la elipse puede tener, eh, sí, estaba hablando del eje mayor, vamos a poner aquí, aquí es el eje mayor, y de acá es el eje menor. En resumen, les voy a proyectar
Las diapositivas que normalmente tiene el profesor están los gráficos mucho mejor que los míos, que están todos chuecos, ¿no? Pero bueno, aquí está. Las distancias, esa es otra característica que tienen. La suma de las distancias de un punto, cualquiera del elipse, a los focos, es constante, ¿no? Claro, eso uno se da cuenta más bien haciendo el dibujo que hacían los griegos, clavando dos estacas y con una cuerda, y como esa cuerda está amarrada y tiene siempre la misma longitud, lo que los griegos hacen es tensar la cuerda para dibujar, la elipse. Entonces esa distancia es siempre constante. ¿Sí? Bueno, ahí sale la elipse. Otra característica es la del reflejo. Bueno, esa no la veo por aquí. ¿Sí? Yo una vez escuché a un alumno que había hecho un proyecto, una mesa de billar con forma de elipse. Entonces, bueno, él sabía que si ponía la bola de billar en un foco, no importa dónde disparaba, esa bola iba a rebotar y iba siempre a pasar por el otro foco. Y luego seguía rebotando y pasaba siempre por los focos. Pero bueno, esas son cosas allá de los que saben billar, yo no sé. Él simplemente se inventó un nuevo juego, ya que el billar no es así. Y bueno, hay algunas otras cosas, ¿no? Aquí que se usa la notación. Miren que la distancia entre los dos focos se lo va a llamar 2 veces C. Y la distancia entre los dos vértices, y esta cosa es bastante importante, se llama 2 veces A. Es decir, mejor dicho, la distancia del centro al foco es una C, la vamos a llamar C, y la distancia del centro al vértice es A. Solo que como hay dos vértices, pues de vértice a vértice sale 2 veces A. Voy a ver si hago eso aquí en mi dibujo chueco. Voy a la pizarra. Ahí está. Entonces lo que está diciendo es que esta distancia de aquí del centro al foco lo van a llamar con la letra C. Como obviamente hay dos focos, pues acá hay otra C. Y por eso es que de foco a foco salen 2 veces C. Mientras que la distancia al vértice, sí, la distancia del centro al vértice es A. Aquí, al centro, acá, la distancia es A. Y como hay dos vértices, pues obviamente aquí hay 2 veces A. Y bueno, excentricidad es el nombre que se le da a un parámetro, bueno, se llama excentricidad, Sí, esto ya empieza a existir solo en el elipse, ¿no? No había excentricidad en la parábola. Mejor dicho, en la parábola sí hay una excentricidad y también hay una en el círculo, pero no nos interesa mucho, ¿no? Aquí excentricidad se le llama a esta relación de C sobre A, ¿sí? Y como la C es más pequeña que la A, como pueden ver, ¿sí? Pues esta cosa siempre sale menor que 1. Porque es más pequeña la C que la A. Sale una fracción, ¿sí? Una fracción más pequeña que 1. Pero bueno, cosas de elipses. También hay una distancia aquí, perpendicular del centro al otro extremo en el eje menor, que se llama B. Creo que esa es la B. Sí, B.
Vamos a de nuevo al... ¿Dónde estaba? O sea, para mostrarles un gráfico mejor que el mío. Sí, claro, aquí no se ve, acá se ve la B. Si ven, aquí está de nuevo la elipse, un centro que lo marcan con un punto aquí, el foco, el vértice, ya. Pero ahora está en el eje menor, está marcado con una letra B. O sea, la distancia de centro a B al vértice del eje menor, por decirlo. Claro, es que este punto ya no se llama vértice porque esa es la parte achatada, ¿no?, de la elipse. El verdadero vértice son los más lejanos del centro, estos de acá. ¿Sí? Por ejemplo, dicen que el movimiento de los planetas en realidad es una elipse. ¿Sí? O sea, hace tiempo se creía que el Sol estaba en el centro del sistema solar y que los planetas se mueven en forma circular con el Sol en el centro, pero después se descubrió que eso no es cierto. En realidad, el Sol está en el foco y los planetas se mueven en forma elíptica. Claro, es una elipse casi como un círculo, pero en realidad no sigue siendo una elipse, no es un círculo, ¿no? Sí, entonces los planetas se mueven alrededor del Sol en forma elíptica y el Sol está en uno de los dos focos de esa elipse. ¿Sí? Entonces hay un periodo del año, digamos que fuera uno de estos focos. Hay un periodo del año en que el planeta está mucho más cerca del Sol y hay un periodo del año en que está mucho más lejos del Sol. Por eso es que hay un periodo caliente y hay un periodo frío, hay un invierno, hay un verano y así, ¿no? Hay países en donde esto se nota más, bueno, ya por otros motivos, pero en general es esa cercanía y esa lejanía del foco, ¿no? El Sol que está en uno de los focos. Y por eso es que hay una estación que es más caliente, hay meses calientes y meses más fríos en el año. Bueno, esas son cosas en donde se aplica la elixir. Pero bueno, aquí está, esta elixir, no vamos a hablar ahorita de esta ecuación de aquí, sino de aquí está, acá está. La ecuación general, perdón, la ecuación canónica de la elixir, cuando esta es vertical, ahí está, y perdón, horizontal, esta es la horizontal, y acá está la ecuación de la elixir cuando es vertical, que está aquí, ¿sí? Cuando el eje mayor es vertical, ¿sí? Ustedes pueden ver el denominador a cuadrado, que es el eje mayor, ¿sí? Está debajo de la y, porque es vertical. Aquí está, ¿sí ven? A cuadrado está debajo de la y, cuando es vertical. Y cuando el elixir es horizontal, como acá, ¿sí ven? El a al cuadrado está debajo de la x, ¿sí? Entonces, sí, esta es una dificultad que hay con las cónicas, que según el tipo de cónica tenemos una diferente forma canónica. Entonces yo voy a dibujar, perdón, ya dibujé el elixir. Voy a escribir en la pizarra las ecuaciones canónicas, ¿sí? De los dos tipos de elixir que tenemos. Para que se den cuenta que, o sea, es cuestión de ir practicando poco a poco y así uno le pierde el miedo a este capítulo. A ver, entonces, ecuación de la elixir horizontal, que es x menos h al cuadrado, x menos h al cuadrado, sobre a al cuadrado, más y menos k al cuadrado, sobre b al cuadrado, igual a 1. Ahí lo chévere que siempre está igualado a 1. Y la otra ecuación, vamos a ponerla vertical, que está por acá. Ahí si ven, x menos h otra vez,
al cuadrado. Pero como es vertical, esto divide al b cuadrado. B es la distancia en el eje menor, mientras que el eje mayor que dice A, ahora aparece debajo de la Y. Y menos K cuadrado sobre A al cuadrado igual a 1. ¿Ya? Entonces hay dos casos, déjenme ver que hay más casos. Si esta es la horizontal, la vertical. Qué relajo que hace estas diapositivas. Nosotros no le vamos a parar bola al relajo, sino que vamos a pararle bola. A ver, ¿dónde está? Aquí están las dos ecuaciones. ¿Sí? Entonces, de nuevo vamos a tener el mismo problema de que puede ser que yo les doy una ecuación general y queremos graficarla, así que tenemos que pasarla a la ecuación canónica y darnos cuenta de cuál es el caso, ¿sí? Y para eso nos toca completar cuadrados. A ver, voy a buscar un ejercicio del libro de ejercicios. Está. Aquí está. Aquí está en la sección 19, habla de elipses. Hay un montón. Sí, o sea, si... Ah, y las coordenadas H y K son las coordenadas del centro. Esta vez, ¿no? Solo hay un solo centro. A ver, pero aquí, estas de aquí están chéveres. Esto es literal MN hasta la S, ¿sí? A ver, vamos a ver. Yo voy a elegir el literal Q. Lo voy a escribir aquí en la pizarra. Está feísimo esa Q. A ver, no, usemos de mejor el literal R. Ya, R. Lo voy a escribir aquí en la pizarra hasta eso, pero lo dejo ahí proyectado. Dice R, ahí sería X al cuadrado más 3Y cuadrado. Y cuadrado más 18Y más 18 igual a 0. Y esa es una ecuación general, ¿sí? De la elipse. Vamos, aquí la puse. Aquí está. ¿Sí ven? Esa es una ecuación general, se parece a la ecuación de todas las cónicas, ¿no? Ahí está el cuadrado de la X, un cuadrado de la Y. No tiene X lineal, pero sí tiene Y lineal. Y aquí está la constante, igual a 0. Y no tenemos el X por Y cruzado, ese nunca vamos a tener. Así que bueno, esta es una ecuación general. Ahora, ¿yo cómo sé que es una elipse? Aquí aparecen los dos cuadrados, a diferencia de la parábola. ¿Sí? Está tanto el X cuadrado y también hay un Y cuadrado. ¿Sí? Pero ¿cómo sé que no es una circunferencia? Porque ahora los coeficientes son distintos. Este coeficiente es 1 y este coeficiente es 3. En la circunferencia también habían los dos cuadrados, pero los coeficientes son igualitos y del mismo signo. Aquí los coeficientes son del mismo signo, positivo y positivo, pero son distintos, ¿sí? Y con eso yo me doy cuenta que es una elipse. Y por si acaso, ¿no? Cuando ya ustedes vean hipérbola, que eso no vamos a alcanzar hoy, pero la hipérbola es con coeficientes distintos o iguales, pero ya tienen distintos signos, ¿no? Que uno va a ser negativo y el otro positivo, o el uno positivo y el otro negativo, sí, pues ahí ya sabemos que es una hipérbola. Pero ¿cómo sabemos aquí que es una elipse? Son el mismo signo, hay los dos cuadrados, son el mismo signo, pero son distintos coeficientes, ¿no? Uno y acá 3. Ahí con eso sabemos que es una elipse. Pero eso es todo lo que sabemos. O sea, si le queremos graficar, aquí no lo podemos hacer. Tenemos que llevarlo a la forma canónica, una de estas dos. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Siempre es el mismo método de completar cuadrados. Agrupamos las X por un lado, agrupamos las Y, aquí solo hay una X que es, agrupamos las Y por otro lado, y ahí está. Entonces aquí, ahí solo hay una X, ahí no hay que completar nada.
Pero aquí sí aquí hay un binomio que podemos completar, ¿sí? Entonces recuerden el método. Primero nos aseguramos de que el coeficiente de y cuadrado sea 1, que aquí no es, aquí es un 3. Pero ya sabemos cómo es el truco. Saco factor común 3. Sí, vamos a poner eso. Factor común 3 que multiplica a y cuadrado más, y esto dividido para 3, ¿no? 6. Ahora sí tiene coeficiente 1. Sí, entonces yo hago el completamiento de este de ahí, ¿no? ¿Cómo hago? Este coeficiente de 6 lo elevo al cuadrado, ¿sí? 6 lo elevo al cuadrado y lo divido para 4, ¿sí? 36 para 4, me da 9. Así que esto es lo que yo sumo y resto 9. Pero haciendo este truco, yo puedo agrupar estos tres primeros y con eso se forma este binomio, ¿no? La raíz de la raíz de 9, que es 3, y el signo de aquí de en medio es 6y más. ¿Sí ven? Menos 9, que es el de aquí afuera. ¿Sí? Si quieren comprueban, cuadrada de la primera cantidad, cuadrada de la segunda cantidad, el doble de la primera por la segunda, que está aquí, y el menos 9 que está acá. Pero esto voy y lo reemplazo aquí, a este. Aquí sería 3 que multiplica a esto que hemos hecho aquí. A poner en azul. Y más 3 al cuadrado menos 9. Sí. Y ya se va apareciendo un poquito más. Ahora, este constante sería 3 por 9 menos 27 aquí, ¿no? Menos 27. Y esas constantes las mandamos al otro lado. Entonces me va a quedar algo así. Me va a quedar x al cuadrado más 3 veces y más 3 al cuadrado. Y me queda menos 27 más 18. Eso lo pasamos al otro lado. Vamos a ver qué dice. Eh, claro, en el otro lado sería 27 menos 18, que es 9. ¿Sí? Así, 9. Ya, se parece a la ecuación canónica, pero todavía no es, porque como la ecuación canónica está igualada a 1, tiene los cuadrados de un lado, entonces lo que hacemos es dividir todo para 9. Entonces dividimos para 9, dividimos para 9 y dividimos para 9. Y ahí sí, esto se nos hace 1. Sí, obviamente esto se nos hace 1. ¿Ya? Ahora sí. Y ahí tenemos ¿dónde está? Ahí tenemos la ecuación canónica. O sea, ahí, si ven, 9 y tercios, aquí se simplifica. Sí, entonces vamos a sacar tercera 3, tercera 1 y tercera aquí 3. Y ahí yo me doy cuenta de quién es el eje mayor, siempre es el más grande y este es más grande que este. Así que el eje mayor está aquí debajo de la X, ¿sí? Y por lo tanto se trata de esta ecuación canónica que está acá, la primerita. Es decir, que no se ve, no se ve muy bien. Ahí se ve mejor. Sí, en donde el a cuadrado, que era el a es la distancia al vértice en el eje mayor. Sí, vamos de nuevo a la parte, y falta menos de un minuto, pero aquí terminamos. Sí, o sea, aquí nos guiamos, ¿no? La a es la distancia en el eje mayor, así que esa a cuadrado corresponde al eje mayor. La b es la distancia aquí en el eje transverso, que es el eje menor. ¿Sí? Así que esta B corresponde allá al eje menor. Entonces yo me doy cuenta, yo veo dónde está el eje mayor, o sea aquí la A, donde
Si yo veo que este es más grande, está debajo de la X, se trata de, el eje mayor está en X, en la horizontal. Sí, mientras que en el otro caso sería vertical. Pero entonces yo veo en el ejemplo, ya cuando está en la forma canónica, quién es mayor y quién es menor. Este es más grande que este. Así que este es el eje mayor, este es el menor, y como este está debajo de la X, se trata de una elipse horizontal. ¿Sí? Y ahora la cuestión es dónde ubico el centro, dónde ubico los vértices. Bueno, aquí está. El vértice, perdón, el centro siempre es h, k, en el caso de la elipse, como aquí es x menos 0 al cuadrado. ¿Sí? Esto de aquí es como que si yo pusiera x menos 0 al cuadrado. Entonces ahí yo me doy cuenta que el vértice, perdón, el centro está en 0, menos 3. Este es el centro de la elipse. ¿Sí? Y yo pongo así, ya, algo así. Este punto, el centro, está a coordenadas 0x y 3. ¿Sí? 1, 2 y 3. ¿Ya? Ok, no podemos extendernos más porque ya se nos acaba la clase, ya me está extendiendo. Pero practiquen completar cuadrados, ¿sí? Y para poder llegar a la forma canónica la comparan con lo que ustedes conocen de la elipse. Y como saben cuál es a cuadrado es 9, así que la raíz es 3 y es la distancia que hay aquí y acá. Y ahí ustedes van calculando los coordenadas de los vértices. Y como b al cuadrado es 3, la raíz de 3 será esta distancia que hay de aquí a acá en el eje menor. Y así ustedes van localizando. Si calculan la C, esa C, tenemos que hablar de la C, pero lo haremos en la siguiente clase. ¿Sí? O ustedes revisen sus apuntes de cómo calcular la C para calcular dónde va la posición de los focos. Ok, no los canso más, me avisan si hay alguna pregunta y si no, terminamos aquí la clase. Está siendo grabada, así que la subiré también al YouTube. En el mismo